El Padre Nuestro, a una oración conocida, pero poco comprendida. El Padre Nuestro es, sin duda, la oración más conocida del cristianismo. Se repite en iglesias, hogares, hospitales y momentos de crisis. A veces, casi de memoria, otras veces con lágrimas. Sin embargo, lo paradójico es que cuanto más familiar nos resulta, menos nos detenemos a profundizar en su verdadero significado. Jesús no entregó esta oración como una simple tradición religiosa, sino como una llave espiritual capaz de transformar la manera en que el ser humano se relaciona con Dios y consigo mismo. Cuando los discípulos pidieron a Jesús que les enseñara a orar, no buscaban palabras bonitas ni fórmulas complejas. Ellos percibían que había algo distinto en la forma en que Él se conectaba con el Padre. Había paz, autoridad y una intimidad profunda. El Padre Nuestro surge justamente de ese momento, como una respuesta sencilla en palabras, pero infinita en significado. Cada frase encierra una enseñanza que va mucho más allá de lo que se oye a simple vista. En nuestra vida actual, marcada por la prisa, la ansiedad y el ruido constante, esta oración se vuelve aún más relevante. El Padre Nuestro no comienza con pedidos desesperados, sino con una reorientación del corazón. Antes de hablar de necesidades, Jesús nos enseña a recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Delante de Él es un llamado a detenernos, respirar y volver al centro espiritual que muchas veces hemos perdido. Además, esta oración no fue pensada solo para momentos solemnes, sino para el día a día. Es una guía que atraviesa emociones, decisiones, conflictos y esperanzas. Cuando se comprende en profundidad, el Padre Nuestro deja de ser un texto recitado y se convierte en una conversación viva. Una conversación que ordena la mente, calma el alma y fortalece la fe, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Esta primera mirada nos invita a algo esencial: a no repetir la oración por costumbre, sino redescubrirla con el corazón abierto, porque lo que Jesús enseñó no fue solo qué decir, sino cómo vivir. Y al entender esto, se abre una puerta que nos conduce directamente al significado de la primera y más poderosa palabra de la oración. Padre Nuestro. Una relación, no una religión. Jesús inicia la oración con una palabra revolucionaria. Padre. En una cultura donde Dios era visto como distante e inaccesible, Jesús presenta a un Dios cercano, amoroso y presente. No es un juez frío, sino un Padre que escucha. Esta sola palabra redefine toda la espiritualidad cristiana. Decir Padre Nuestro no es solo una afirmación teológica, es una declaración de identidad. Significa que no somos huérfanos espirituales, somos hijos. Y eso cambia la manera de orar, de vivir y de enfrentar los problemas. Ya no oramos desde el miedo, sino desde la confianza. El nuestro también es importante. Nos recuerda que no caminamos solos. La fe no es individualista, es comunitaria. Cuando oramos, llevamos a otros en el corazón. Eso rompe el egoísmo espiritual. En la vida diaria, entender a Dios como Padre nos permite descansar. Un hijo no necesita convencer a su padre de que lo ame, simplemente confía. Y esa confianza será puesta a prueba cuando Jesús eleva nuestra mirada hacia los cielos. Que estás en los cielos, cercanía y soberanía. Aunque Dios es Padre cercano, Jesús recuerda que Él está en los cielos. Esto nos habla de su soberanía, autoridad y grandeza. Dios no es limitado como nosotros. Él ve lo que nosotros no vemos y comprende lo que no entendemos. Esta frase equilibra la oración. Dios es cercano, pero no es común. Es amoroso, pero también es santo. Esa combinación produce reverencia, sin miedo, y confianza, sin irreverencia. En la vida cotidiana, esto nos ayuda a soltar el control. Cuando entendemos que Dios está en los cielos,
aprendemos a descansar en su perspectiva más amplia. Orar así nos libera de la ansiedad de querer resolverlo todos solos. Y esa reverencia nos lleva naturalmente al siguiente paso, a honrar su nombre. Santificado sea tu nombre. Al vivir lo que se ora, santificar el nombre de Dios no significa hacerlo más santo, sino reconocer su santidad con la forma en que vivimos. No se trata solo de palabras, sino de coherencia entre fe y acción. Cada decisión diaria puede honrar o deshonrar el nombre de Dios. Jesús nos enseña que la oración no termina cuando decimos amén. Continúa en la manera en que tratamos a los demás. Cuando el nombre de Dios es santificado en nuestra vida, nuestra fe se vuelve visible, y esa fe visible abre espacio para algo mayor en el reino de Dios. Venga o tu reino, una fe que transforma la realidad. El reino de Dios no es solo un lugar futuro, es una forma de vivir aquí y ahora. Cuando oramos venga o tu reino, estamos pidiendo que la voluntad de Dios gobierne nuestras decisiones. Es una oración valiente porque implica rendición. Significa decir a Dios: gobierna mi vida, incluso cuando no entiendo. En un mundo marcado por injusticias, el reino se manifiesta cuando elegimos el amor, el perdón y la verdad. Y ese reino nos confronta con una pregunta difícil. ¿Estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios? Hágase tu voluntad. A confiar cuando no entendemos. Esta es una de las frases más desafiantes del Padre Nuestro. Confiar en la voluntad de Dios implica soltar el control. No es resignación, es fe madurada. Jesús mismo oró estas palabras en Getsemaní. Eso nos muestra que incluso en el dolor, confiar en Dios es posible. Aceptar su voluntad trae paz, incluso en medio de la incertidumbre. Y esa paz nos prepara para depender del día a día. Danos hoy el pan de cada día, en dependencia diaria. Aquí Jesús nos enseña a vivir el presente. No pedimos pan para el año, sino para hoy. Esta frase combate la ansiedad y nos enseña gratitud. El pan representa lo necesario, sustento, fuerza, oportunidades. Dios se interesa por lo cotidiano. Confiar en la provisión diaria nos libera del miedo al mañana. Pero junto a la provisión, Jesús toca un tema aún más profundo: el perdón. Perdona nuestras ofensas. A la gracia que sana reconocer que necesitamos perdón es un acto de humildad. Todos fallamos, todos erramos. Esta frase nos recuerda que la gracia de Dios es mayor que nuestras culpas. El perdón restaura la relación con Dios y sana el corazón. Sin gracia, la fe se vuelve pesada. Con gracia, se vuelve liberadora. Y esa gracia recibida nos desafía a algo difícil: en perdonar a otros, así como nosotros perdonamos, en libertad interior. El perdón no es opcional en la vida cristiana. Jesús conecta directamente el perdón recibido con el perdón ofrecido. Guardar rencor encadena el alma. Perdonar libera, aunque no siempre sea fácil. Perdonar no justifica el mal, pero rompe el poder que el pasado tiene sobre nosotros. Y esa libertad nos fortalece para enfrentar nuevas luchas. No nos dejes caer en tentación. Al reconocer la fragilidad, Jesús reconoce nuestra debilidad humana. Orar esto no es miedo y sabiduría. Pedimos dirección, discernimiento y fuerza para elegir bien. La verdadera fortaleza espiritual comienza con humildad. Y con esa humildad pedimos protección. Líbranos del mal en confianza en la protección divina. El mal existe, pero no gobierna. Dios es refugio y fortaleza. Esta frase declara que no estamos solos en la batalla espiritual. La fe nos cubre y nos guarda. Y esa seguridad nos lleva a la adoración. Porque tuyo es el reino. Todo vuelve a Dios. Reconocer que el reino pertenece a Dios nos libera del ego. Nada gira alrededor de nosotros. Dios es el centro de todo. Y vivir así trae equilibrio y propósito. El poder y la gloria
Una fe que exalta a Dios, toda la oración termina elevando a Dios, no al ser humano. La fe madura no busca protagonismo, busca glorificar a Dios. Y cuando Dios es glorificado, el corazón encuentra su lugar. El Padre Nuestro vivido, no solo orado, el verdadero significado del Padre Nuestro se revela cuando se vive cada día. No es una oración para repetir, sino una vida para practicar. Cuando se vive así, la fe deja de ser teoría y se convierte en transformación.